Entre 1664 y 1700, España fue gobernada por Carlos II, rey de la dinastía austriaca de los Habsburgo. Se trataba de un monarca fatídico, débil de mente y de cuerpo. Le decían el hechizado. Su gobierno significó para España una marcada decadencia, caracterizada por derrotas militares y una grave crisis económica. España, que en el siglo XVI había sido la mayor potencia del mundo, a inicios del XVIII se había convertido en un país atrasado, comparándolo con Inglaterra y Francia, países que sí se habían industrializado. El hechizado murió sin dejar descendencia. Era estéril. En ese contexto, el rey de Francia, Luis XIV, pretendió colocar en el trono español a un pariente suyo, Felipe, duque de Anjou. Austria, Prusia e Inglaterra se opusieron a las ambiciones de Luis XIV. Esto devino en una confrontación bélica que duraría más de una década y se llamaría la Guerra de Sucesión Española. La guerra concluyó en 1713 con la Paz de Utrecht. Este acuerdo otorgó ventajas comerciales a Inglaterra, país que también le arrebató a España el Peñón de Gibraltar y algunas posesiones en Norteamérica. Asimismo, se les permitió a los navegantes ingleses transportar esclavos africanos a los dominios españoles en América. Por otro lado, Felipe de Anjou fue reconocido como rey de España y se convirtió en Felipe V. De esta manera, dejan de gobernar España los Habsburgo, dinastía originaria de Austria, e ingresan los Borbones, originarios de Francia. Los reyes Borbones se empeñaron en sacar a España de su atraso y hacerla recuperar su pasada condición de potencia europea de primer orden. Para ello, había que reestructurar ese extenso imperio. Durante el reinado de El Hechizado, las exportaciones de las colonias americanas hacia España disminuyeron considerablemente. De otro lado, las élites criollas habían adquirido gran poder económico y político. Los Borbones respondieron a esta creciente autonomía americana con una serie de medidas destinadas a fortalecer y centralizar el gobierno monárquico, conseguir mayores recursos económicos y mejorar el control de las colonias. Estas importantes medidas son conocidas como las reformas borbónicas. Se iniciaron con Felipe V y continuaron con otros monarcas, como Fernando VI. Las reformas alcanzaron su fase más radical durante el reinado de Carlos III, abarcando todos los ámbitos de la administración de los territorios en América. Uno de los principales asesores de Carlos III fue su ministro José de Gálvez, quien entre 1765 y 1771 fue visitador general en Nueva España, actual México. Allí estableció las intendencias, reemplazó a muchos funcionarios públicos y reorganizó el ejército. Los Borbones buscaron establecer un Estado moderno, distinto al que dirigieron los Habsburgo. Para cumplir las reformas en la metrópoli y sus colonias, era necesario disponer de una burocracia profesional y entrenada. Veamos las principales reformas realizadas en los dominios americanos. Comencemos por las de carácter político-administrativo. En el plano político, las reformas buscaban centralizar el control administrativo. En los cargos públicos se dio preferencia a los peninsulares sobre los criollos, es decir, a los europeos por encima de los hijos de españoles nacidos en América. Esta medida provocó resentimiento entre los criollos, que se sintieron marginados de lo que consideraban su derecho natural de gobernar su propio territorio, la tierra donde habían nacido.
Por otro lado, una de las medidas de mayor trascendencia para América Hispana fue la creación de nuevos virreinatos y capitanías generales. Uno de los objetivos de los Borbones era controlar eficazmente a sus colonias americanas. Para ello, desmembraron el extenso virreinato del Perú y crearon nuevos virreinatos y capitanías generales. ¿Cuál era la idea de esta medida? Facilitar la extracción de recursos, administrar mejor el gobierno y controlar a la población criolla. Así, se crearon los virreinatos de Río de la Plata y de Nueva Granada, que estaban del lado del Océano Atlántico y por ende mucho más cerca a la metrópoli española. Chile y Venezuela se convirtieron en capitanías generales. De esta manera, a finales del siglo XVIII, se empezaron a configurar los límites de los que serían los futuros países sudamericanos. A diferencia de los virreinatos, las capitanías generales eran jurisdicciones más militarizadas. Era una función principal del capitán general mantener controlado cualquier intento de rebelión de los nativos. La inclusión del llamado Alto Perú, la actual Bolivia, al virreinato del Río de la Plata fue motivo de conflicto. Esta región, llamada oficialmente Audiencia de Charcas, estaba integrada al Perú desde siempre. Los Borbones reemplazaron los corregimientos por las intendencias, según un modelo usado en Francia. Los corregimientos eran unidades administrativas que se habían desprestigiado bastante y que representaban un sistema caduco. La idea de implantar las intendencias era modernizar el gobierno e incrementar las rentas de la corona mediante una mucho más efectiva recaudación de impuestos. En 1784 se crearon en nuestro territorio 7 intendencias, a ver si me acuerdo de todas: Lima, Tarma, Trujillo, Huancavelica, Huamanga, Cusco y Arequipa. En 1796 se integró la Intendencia de Puno al Perú. Esas intendencias fueron la base para la creación de los departamentos durante la época de la República. A la vasta región amazónica se le llamó Comandancia General de Maynas. Las intendencias eran divisiones político-administrativas y fueron creadas para centralizar el poder. Estaban dirigidas por intendentes, quienes se encargaban de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales. Por sus atribuciones de gobierno, justicia, guerra, economía y religión, los intendentes alcanzaron tal autonomía que en parte hacía sombra a la autoridad de los virreyes. En 1784, poco después de la derrota de la Gran Rebelión de Túpac Amaru II, los intendentes reemplazaron a los corregidores, funcionarios que cometieron grandes abusos contra la población indígena y que además tenían fama de corruptos. A diferencia de los Habsburgo, para los reyes Borbones, el poder real provenía directamente de Dios y no de la Iglesia. Por este motivo, el Estado se encontraba por encima de todo, inclusive del poder papal. Conforme a su concepción del poder, los reyes Borbones no vieron con buenos ojos a los jesuitas. Los miembros de la Compañía de Jesús habían adquirido gran autonomía en las colonias americanas, especialmente en la Amazonía y en el Paraguay. Las autoridades españolas desconfiaban de los miembros de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas. Los jesuitas habían acumulado mucho poder económico, tenían propiedades, haciendas, tierras y además eran fieles al Papa por sobre cualquier rey. Fuera de esto, los jesuitas eran los encargados de la educación en la época colonial. Ellos dirigían colegios donde estudiaban los criollos más adinerados y los jóvenes de la nobleza india. Allí les inculcaban el orgullo que deberían sentir por su condición, y esto definitivamente estaba en contra de los intereses reales.
Es así que el rey Carlos III empezó a maquinar la expulsión de los jesuitas de sus dominios. Estos ya habían sido expulsados de los reinos vecinos de Portugal y Francia en 1759 y 1762 respectivamente. Finalmente, en 1767, Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de España y sus dominios. Para evitar desórdenes y oposiciones como los ocurridos en la colonia portuguesa de Brasil, la medida se mantuvo secreta hasta el último momento. De la mano con las ideas de la Ilustración referentes al fomento de las ciencias, los Borbones propiciaron la llegada de expediciones científicas. Las continuas guerras con potencias europeas y los ataques de corsarios y piratas hicieron imprescindible la reorganización y el refuerzo de las defensas en América. En el plano interno, en el siglo XVIII, la corona española mandó militarizar extensas áreas del virreinato peruano. Por ejemplo, Huarochirí en la Sierra Limeña y la Sierra Central, donde había llegado la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Las reformas comerciales se orientaron a la apertura de nuevos puertos en España y América, autorizados para el intercambio intercontinental con otras naciones europeas. Ya desde el Tratado de Utrecht en 1713, Inglaterra consiguió que un barco suyo pudiese vender mercadería en Hispanoamérica. Esta concesión era conocida como el navío de permiso. Años después, en 1740, se dispusieron los navíos de registro, que consistían en conceder un permiso especial a los armadores que lo solicitasen a fin de que sus naves ejercieran por cuenta propia el comercio con las colonias de ultramar. Asimismo, varios puertos en España y América fueron autorizados para importar y exportar mercaderías. En España, la Casa de Contratación, encargada de administrar el monopolio comercial con las colonias, se trasladó de Sevilla a Cádiz. Era el fin del eje monopólico entre Sevilla y el Callao. A fines del siglo XVIII se permitió la navegación por el Cabo de Hornos. Esto significó un duro revés para los comerciantes de Lima y el Callao. Se abre a partir de 1740 es una nueva ruta, que es la ruta por el Cabo de Hornos. Esa ruta entonces permite que los barcos ya ingresen, por ejemplo, que lleguen en el primer punto de parada sería Buenos Aires, pasan por Cabo de Hornos, paran en Valparaíso y siguen hasta el Callao. En 1778, el rey Carlos III, monarca que impulsó las reformas borbónicas más significativas, ordenó liberar el comercio entre España y sus colonias. Hasta entonces existía un monopolio entre Sevilla y el Callao que había durado 2 siglos y había enriquecido, ya se imaginarán, tremendamente a los comerciantes limeños. A raíz de esta medida, otros puertos de esta zona, como Valparaíso, Buenos Aires o Guayaquil, comenzaron intercambios comerciales recibiendo mercancías de España, de Holanda, de Inglaterra, de Francia, y esto evidentemente causó estragos en la economía del Callao, el principal puerto del virreinato. Quien ejecutó esta medida fue el virrey Manuel de Guiriot. Una de las causas de la gran rebelión de Túpac Amaru II fue el establecimiento del comercio libre en 1778. El ingreso económico de los arrieros se redujo. Asimismo, los españoles y criollos perdieron el monopolio comercial y para compensar sus ingresos expoliaron más a los campesinos. Otra
de las grandes reformas borbónicas fue la referida a los impuestos. Esta medida buscaba modernizar el sistema fiscal. Con los Habsburgo habían numerosos impuestos, pero eran poco efectivos porque había muchísima evasión. No como ahora, ¿no? Que nadie evade impuestos, me imagino. Con los Borbones se crearon aduanas en varias ciudades, como La Paz, Cochabamba y Buenos Aires. Se redujo el impuesto al comercio exterior, pero se elevó para el comercio interior. La alcabala, que sería una especie de IGB actual, pasó del 2 al 6%. Lo cierto es que a lo largo del siglo XVIII se dio una mejora sustancial en el sistema fiscal de las colonias americanas. En el aspecto social, los Borbones estuvieron interesados en ejercer el control, en controlar a la población y mantener el orden público. Por este motivo, se construyeron espacios públicos cerrados para que la población pudiera divertirse, como plazas de toros, teatros y coliseos de gallos. Las reformas borbónicas propiciaron la decadencia de la nobleza criolla, además de la mutilación del territorio con la creación de nuevos virreinatos. A nivel continental, provocaron el malestar de las élites criollas. Estos sectores sociales finalmente rompieron con la metrópoli y poco después lideraron el proceso emancipador. No olvidemos que una de las medidas de los Borbones fue desplazar a los criollos de los cargos públicos en beneficio de funcionarios peninsulares. Fuera de ello, la carga fiscal aumentó y esto generó descontento en la población americana, además de un sentimiento de expolio, porque se sentían maltratados por la metrópoli europea. A finales del siglo XVIII e inicios del XIX, Inglaterra se afianzaba como la reina de los mares y la primera potencia mundial con extensas colonias en varios continentes. En Gran Bretaña se reafirmaba la monarquía constitucional y la revolución industrial, mientras que Francia era sacudida violentamente por la revolución que ejecutó al rey Borbón Luis XVI en 1793. Por su parte, España, si bien había avanzado con las reformas borbónicas, siguió siendo una potencia de tercer orden en Europa, gobernada por un régimen despótico y absolutista. Hacia 1824, las colonias españolas en América, salvo algunas islas del Caribe, alcanzarían su independencia política.